nido del cuco. Contacto telefónico en el nido del cuco. ¿Hola? Sí, ya le paso. Estamos iniciando la segunda hora del Nido del Cuco, lo estás escuchando por www.fmfreeway.ar, también por la 90.7, y como acabamos de anunciar, tenemos una telefónica de lujo, un amigo de la casa. Le voy a pedir, como siempre, Steven, haga los honores. Bueno. ¿A quién tenemos en línea? Hoy vamos a conversar con Ricardo Rajendorfer. Ricardo Rajendorfer es uno de los periodistas más lúcidos que tiene que ver hoy con lo que es el desarrollo periodístico. Nosotros que tenemos un poco más de 50 años, que venimos en el tobogán de la vida, podemos rescatar a este periodista y escritor que ha sido parte de revistas emblemáticas que han marcado nuestra vida, ¿no? El caso del Porteño, o Cerdos y Peces, cuando era un suplemento del Porteño. Impresionante, con el viejo Sims. ¿Cuántos recuerdos? Ver a Lan y esas crónicas notables. Así quedamos. Esas vidas que transcurrían en una esquina, en un barrio como el nuestro, y que supo rescatar muy bien Ricardo Rajendorfer. Patán Rajendorfer también es autor de un libro notable que es Los Doblados. Sí. Es cronista en diferentes medios y bueno, es el invitado para conversar esta noche después de habernos padecido una tarde de octubre en el bar El Caracol. En San Telmo. En San Telmo. ¿Cómo le va, Ricardo? Un gusto saludarlo. Un gusto. Ante todo les pediría si pueden subir un poco el retorno. Bueno, ¿nos escuchás bajito? Ahora los escucho bárbaro. Ah, buenísimo. Buenísimo. ¿Cómo estás, Ricardo? Todo bien, un gusto. Bueno, estás apareciendo mucho en los medios últimamente. Leímos muchas cosas tuyas, te vimos. El pretexto de todo esto es Patricia, el último libro que acabas de dedicar, dedicado a la historia de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. La primer pregunta que me surge es la idea, Ricardo. ¿Cómo surgió la idea de hacer un libro? Mira, confieso que la idea de escribir este libro fue en realidad fruto de una propuesta editorial. Y confieso también que en principio no me entusiasmó la idea en demasía, porque digamos, no me entusiasmaba tener que dedicarle varios meses de mi vida a esta mujer, ¿no? Sí. Pero al rato, a las pocas horas, empecé a cambiar de posición y empecé a sentir, como diría Cervantes, bajo mis talones el costillar de Rocinante. Y me pareció que era una aventura periodística que merecía ser vivida, porque por un lado la vida de la señora Bullrich me permitía escribir sobre por lo menos medio siglo de historia argentina, y por otro lado me permitía también hacer un libro urgente sobre hechos que ocurrían mientras este libro estaba siendo escrito, ¿no? Me permitía profundizar un poco uno de los aspectos más oscuros del macrismo, que es su política de seguridad. En ese sentido, sentí que ese libro pedía a gritos ser escrito por mí. Era una cosa ante la cual no me podía negar. Me llamaba, exactamente. Hablabas de que el libro te permitió bucear en parte de la historia argentina. Hay un capítulo muy interesante sobre donde armás el árbol genealógico de Bullrich, que se remite allá lejos, a los padres fundadores, a esos viejos liberales de la Argentina. ¿De dónde viene Patricia Bullrich? Mirá, como yo explico en el libro, o como yo relato en el libro,
el primer eslabón de la familia Bullrich, de la rama paterna, fue un mercenario alemán capturado en 1927 después de la batalla de Ituzaingó por las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata en la Guerra del Brasil. El tipo vino acá y fue liberado al poco tiempo y se quedó. El tipo era un buscavidas. Un emprendedor. Un emprendedor. Un emprendedor. Estaba entre la cerveza artesanal y lo que hacía. Y los la drones. incertidumbre, Vos la sabés que- incertidumbre. Una de las actividades que se dedicó... Se ríe Sacar Ragendorfer, fuera logramos todo, Ya está, vámonos, ya está. vámonos. Te cagó el libro, patán. Fue el primer macrista. Claro. Fue el primer macrista, exactamente. Y el tipo se casa Sí. con la hija de un hidalgo español que, fíjate vos lo que son las cosas, que había sido fusilado el tipo, el suegro, en 1812 por su presunta participación en la conspiración de Álzaga Sí, Martín contra de el Álzaga. primer triunvirato, con Martín de Álzaga contra el primer triunvirato. Un esclavista era. Era un esclavista que lo manda a fusilar nada menos que el jefe del triunvirato, del primer triunvirato, que era nada menos que Juan Martín de Pueyrredón. O sea, muchos años antes, 130 años antes exactamente, de que un Bullrich, Alejandro Julián Bullrich, se casara con Julieta Estela Luro Pueyrredón, 130 años antes, esas dos familias se vieron enlazadas por algo tan sombrío como suelen ser los paredones, ¿no? Qué interesante. después, Para un psicoanálisis, interesante. Totalmente. Claro. Y después, siguiendo con esa saga psicoanalítica, vos sabés que Juan Martín de Pueyrredón, que fue el eslabón más importante de su familia materna, contrae enlace con una jovencita, nunca mejor dicho jovencita, porque tenía 13 años la jovencita, algo muy mal visto ahora, ¿no? Bueno, Y no, pero eso no era lo terrible que el padre de la jovencita había sido fusilado también en 1812 por Pueyrredón. No era gente de diálogo. Claro. Era medio heavy meterte con eran eso. como vos, Patán, o sea, se parecían a vos, Patán, o sea, no había mucha negociación ahí. La dialéctica, No, la dialéctica no funcionaba mucho. No estoy de acuerdo, te mato. La tenía que pensar 2 veces para meterte con Claro. eso. Y bueno, viene de esos linajes. Y una cosa interesante también que mencionás en el libro, Ricardo, es que por un lado Patricia Bullrich le pone mucha voluntad a la cosa, ¿no? Es como, estaría bueno que esté del lado de uno porque se pone mucho las pilas. Labura bastante. Pero al mismo tiempo tiene dos características que no alcanza, teniendo en cuenta la voluntad que le pone, en lugares de demasiado poder. Y al mismo tiempo siempre es como la ladera de otra persona. Siempre es como la Sancho segunda. Panza Sí. de otro, ¿no? Sí, ella en realidad siempre fue el ariete operativo de las personas a las cuales se pegó como un chicle a la suela de un zapato, ¿no? Sí. De Galimberti, de Cafiero cuando pensábamos todos que era presidenciable, de Menem, de López Murphy, de Cavallo, de Vélez, de Lilita Carrió, de la Rúa y de Macri. En realidad, digamos, en su Qué currículum. dilatada trayectoria, en ese largo viaje, Sí. únicamente ocupó dos puestos ejecutivos, dos cargos ejecutivos, nada más que eso, Sí. pero, digamos, en los peores gobiernos no militares que hubo en este país. O Sí. sea, digamos, en el gobierno Con el de de Rúa la Rúa y y Macri. en el La gobierno piba. de Macri, y además haciendo en esos gobiernos, que reitero, fueron a todas luces los peores gobiernos no militares de la democracia, la mina se dedicó a hacer las peores cosas, por un lado. Por otro lado, con respecto a su tesón, como vos
acabas de puntualizar. A mí siempre me viene a la mente cuando pienso en la eficacia de la señora Ulrich, una cosa que decía el general barón Hammerstein, que fue el jefe del ejército alemán que renunció cuando en 1933, cuando asume Hitler en la Cancillería, ¿no? El tipo decía que tanto en el ejército como en la función pública hay 4 clases de personas: los trabajadores, los inteligentes, los vagos y los tontos. Aunque el tipo aclara que cada una de esas cualidades suele ser concurrente con otra. Claro. En ese sentido, por supuesto, los mejores son los que son inteligentes y trabajadores. Pero agrega que los que son inteligentes y vagos tampoco son malos, porque por su inteligencia son capaces de analizar rápidamente cualquier coyuntura, y su característica de haraganería les da cintura como para delegar correctamente y con inteligencia la complejidad de sus funciones. Pero dice que, digamos, los peores son los que son trabajadores y a la vez tontos. A esos no hay que confiarles ninguna tarea, Claro. porque son capaces de cometer las más grandes calamidades. Yo pienso que Patricia se inserta en esta última categoría. ¿Y cómo se Y explica no que... lo digo yo, lo dice el general Hammerstein. bien, claro, está sí, con currículum tremendo. ¿Cómo se explica que un personaje tan nefasto, por decirlo de alguna manera, porque ha estado en los peores proyectos políticos que uno puede pensar, y la hemos visto desde Montoneros, en donde fue la única sobreviviente de una foto, hasta, por ejemplo, aparecer con 20 llamados a Nisman antes que se suicide? ¿Cómo puede ser que un personaje así hoy esté ocupando un lugar de poder tan importante como un Ministerio de, ¿Quién la banca, Seguridad? no? Claro. Sí, en parte, digamos, eso se debe a que de algún modo sus funciones son más fáciles que cumplir que las funciones de un ministerio, de un ministro de Hacienda que debe solucionar la economía de un país, claro. o de un ministro de Desarrollo Social que debe saciar las necesidades de los sectores sociales más precarizados. Sí. La tarea de la Bullrich consiste en lisa y llanamente en la palear a la población, Claro. ¿no? Eso es mucho más fácil que otras cosas. Sí, que otras Y en ese negociaciones. sentido adquirió, créase o no, cierto prestigio, porque, digamos, a diferencia de otras oleadas represivas que pudo haber, o que hubo, mejor dicho, durante gobiernos no militares, durante gobiernos democráticos, qué sé yo, como el plan Conintes en la época de Frondizi, o la AAA en la época de Isabel, o los muertos del 19 y 20 de diciembre en la época de la Rúa, o Costecchi y Santillán en la época de Duhalde. Más allá, o sea, a diferencia de esos episodios, algunos impulsados por la doctrina de la seguridad nacional, otros impulsados por situaciones desesperantes de gobiernos agónicos, actitudes, reacciones desesperantes de gobiernos agónicos, el macrismo le da una vuelta de tuerca a esa fase de la gobernabilidad que es la represión, a lo que ellos llaman la legítima violencia del Estado, convirtiéndola en una cuestión de marketing. O sea, lamentablemente hay un notable sector del padrón electoral que le gusta la represión, Sí, que sí. le gusta que repriman al prójimo, no a ellos mismos, desde luego, ¿no? El fascismo societario, ¿no? Exactamente, que es una cosa de la cual habla mucho Boaventura Sousa Santos, o Santos Sousa, no me acuerdo muy bien, es un sociólogo portugués muy lúcido que estudió y estudia el comportamiento
masivo de ciertas sociedades en vías de desarrollo. Bueno, Gramsci lo había planteado anteriormente, cuando plantea lo que es el consenso. Sí, pero digamos, el fascismo que había en la época de Gramsci era un fascismo impulsado por un partido político o por un régimen político, al igual que todos los procesos de ultraderecha que hubo en la Europa de la primera mitad del siglo XX. En cambio, el fascismo societal es un fascismo pluralista, es un fascismo sin jefes, es el fascismo de los que no saben lo que es el fascismo. El fascismo... Pero que son fascistas. Pero que son fascistas. Exactamente. Ricardo, te hago una pregunta. Vos dijiste que era una alpinista política y que ella solamente quería el poder por el poder en sí mismo y encima lo delega el poder porque se lo da a otro, ¿no? O sea, acumula poder para dárselo a otro. ¿Vos pensás que ella es... ¿por qué hace eso? ¿Por qué parece ser un dibujito animado en donde siempre fracasa? Como una especie de vamos a conquistar el mundo y siempre fracasa, siempre es el malo de la mala de la película. Sí, vos sabés que, digamos, debe haber una constelación de factores que tienen que ver no solamente con el campo de la psicología, de la política, sino también con el campo de la psiquiatría, ¿no? Psiquiatría. Me encantó. Ni hablar de la sexualidad. En el DSM-4 hay una parte que se llama Patricia Burrich. Síndrome Patricia Burrich. Y en ese sentido, digamos, no nos reímos en vano, o sea... Sí, de verdad. Es grave. Porque de algún modo lo más atroz de la tragedia argentina es su estructura de chiste, ¿no? Exacto. O sea, son personajes de cuidado, pero hasta cierto punto no te los podés tomar en serio, ¿no? Lo cual resulta más aterrador. Y los hace extremadamente peligrosos. Exactamente. Sí, te muestran esa imagen de estúpido, Sí, de gente incapaz. Es una banalidad del mal, Sí. no es una parodia de la crueldad. Sí, es una parodia de la crueldad, o sea, digamos... Te lo la muestran, banalidad es como del mal, te lo muestro la igual. banalidad- Sí. La banalidad del mal, digamos... No, pero Hannah Arendt refiere- se rinde frente a esta situación. Sí, totalmente. No tiene manera de No entiendo, de dice. superarlo. Esto no lo entiendo. Hay muchas, Ricardo, hay un mito construido también alrededor de Patricia Bullrich sobre, el título del libro ya habla de ese mito, ¿no? De la lucha armada a la seguridad. Parece un derrotero bizarro, por decirlo de alguna manera. Cinematográfico. Sin embargo, Tiene cosas bizarras. Claro. Te cuento ¿Cómo una. decirte? A ver, Liniers a Estambul. Dale, contate. Yo la cuento en el libro, digamos, es una cosa que descubrí yo, eso nadie lo sabía. En el secuestro de Bunge del Jorge Born, sí. en el año 74, lo hace la estructura en la cual Patricia militaba, la columna norte, ¿no? Y el mando táctico del asunto la tiene su cuñado, o sea, Galimberti. Y en ese operativo mueren 2 personas. El chofer de los Born, que manotea la guantera en el momento de la emboscada, entonces lo limpian de una ráfaga de ametralladora, que también, como diría Crónica, el diario Crónica, abate a la persona que estaba al lado. No se sabía quién era la persona que estaba al lado. Recién a la noche salta que se trataba de un ejecutivo, de un gerente del grupo Bunge, de Molinos Río de la Plata, que era una de las empresas del grupo, ¿no? Del holding. Bueno, era el tío de Patricia. La puta casualidad de que era el tío de Patricia. Encima estaba Galimberti en la familia, o sea... Exactamente. ¿Era familiar? Claro, Claro, Galimberti es era una es locura. el esposo de la hermana. Como de diría Patricia. Borges, una situación muy embarazosa. Qué problema para los cumpleaños, ¿no? Sí. ¿Cómo Y serían para los esos años nuevos ni cumpleaños, te Patán? digo. ¿eh? Claro. Me imagino esos cumpleaños, ¿no? Igual para Sí, uno, para uno que está en el llano,
es difícil entender esa transformación de lo que fueron los 70 y el lugar que ocupó Bullrich en los 70, ese ostracismo en el que cae hasta que vuelve a aparecer en el gobierno de la Rúa, y uno parece, después de lo de la Rúa, parecía que era políticamente era un cadáver, y sin embargo, hoy Bullrich tiene más poder, inclusive más poder de decisión que nunca tuvo. Nunca tuvo tanto poder de decisión como ahora. Es increíble, digamos, es una especie de novela terrorífica esta, ¿no? Sí, y en ese sentido, fíjate vos que después de lo de la Rúa, yo me acuerdo, eso no lo puso en el libro, pero tengo el vago recuerdo de que en el 83, cuando asume el gobierno, cuando asume Néstor, ella se ofrece, no sé si en Desarrollo Social o en el Ministerio de Justicia, Sí. para algún cargo que la sacan cagando, ¿no? ¡Váyase de acá! Pero siempre se ofrece, o sea, digamos, el modo en que se arrimó al grupo suyo y sabe por dónde arrimarse, ¿no? Digamos, ella cuando salta del cafierismo al menemismo, entra al menemismo a través del grupo Olleros. El grupo Olleros era un grupo bancado por el holding Bunge y otros capitanes de la industria, que era un rejunte de punteros políticos, elementos carapintadas, servicio de interés, son los que le hacen el golpe de mercado al Alfonsín, ¿no? Son los que le hacen el golpe de Gente y se común. junta con esa gente, digamos, y ahí empieza a rosquear. Claro, cuando Y, el SEMA... digamos, y lo hace con un doble objetivo, con un doble propósito. Por un lado, pegársele a Menem, cosa que logra, y por otra parte, ese grupo, a través de su jefe, un tal Menéndez, el gallego Menéndez, que era el hombre de la empresa Bunge y Born, que se dedicaba, según Jorge Born, a las cosas raras, lo conchaba. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué Por quiere ejemplo, decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, O sea, estamos hablando de una contratarlo empresa de a capital Galimberti, nacional, seria, contratarlo a responsable. Galimberti para que le salga de testigo en el juicio que ellos le hacen a Greiber por los 17 palos verdes que oportunamente le dio Montonero del secuestro, Claro. ¿no? Querían Por ahí. ejemplo. Y bueno, digamos, entra por ese lado. Después Menem termina opinando de ella lo siguiente. Menem decía de la Bullrich, es de esas personas que le muerden la mano a quienes le dan de comer. Magnífico. Ricardo, vamos, para terminar la nota, una pregunta más allá de que muchas veces hemos podido leer material que has publicado, sobre todo en una época como la década del 90, cuando publicaste el libro sobre la bonaerense, y haber seguido tus crónicas, nosotros que prácticamente compartimos una misma generación, entendemos que para muchas personas, y por eso te llamamos, el periodismo tiene que ver también con una tarea que tiene que ver con lo intelectual, ¿no? Que es el hecho de estudiar, de ratificar la información, de chequearla. Y después de tantos años de periodismo, en el medio de la coyuntura política actual, ¿qué perspectivas tenés vos en función de lo que has escrito en el último tiempo con respecto al tiempo que viene? Mira, si pudiese tener una perspectiva más o menos sólida acerca del futuro, me dedicaría francamente al turf, ¿no? Ajá. Me dedicaría a escribir sobre carreras de caballo, ganaría maguita.
desde luego, digamos, este final es absolutamente auspicioso, ¿no? Este final es absolutamente auspicioso, aunque nuestro próximo presidente sea, ponele, Carlitos Balá, va a ser una persona mucho más seria Claro. que Patricia las Bullrich. actuales. Exactamente. Sí. Desde luego es auspicioso eso. Digamos, va a ser una etapa muy compleja porque, digamos, esta gente no dejó un país, dejó un territorio poblado apenas, ¿no? Porque Argentina ya no parece ser un país sino un territorio poblado y hay que reconstruir el país. En ese sentido, digamos, no es fácil. Yo no sabría cómo hacerlo, por eso me dedico al periodismo y no soy un estadista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Pero, digamos, como periodista se viene un tiempo que pienso yo vale la pena ser escrito. Patricia, de la lucha armada a la seguridad, hablamos con su autor, el gran Ricardo Rajendorfer, un maestro del periodismo, de la escritura, de la literatura. Ricardo, un placer hablar con vos, te mandamos un gran abrazo, muchas gracias. No, gracias a ustedes y les mando yo un gran abrazo. Un abrazo. Un abrazo, nos vemos. Pasó Ricardo Rajendorfer hablando de Patricia, de la lucha armada a la seguridad, su último libro, léanlo, métanse en este autor que es maravilloso y hablamos escribe? de otras cosas, inclusive lo hicimos reír. Esto Es notable. esto es el nido del cuco, biches. Falta que venga Patricia Bullrich. www.nidodelcuco.com.ar, una revista con todas las letras.